Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias por la mañana. Comenzamos recordándoles que los estamos acompañando con 3 ediciones diarias de noticias a través de chacratv.com y de nuestro YouTube, revista Chacra TV, a las 9, a las 18 con Leandro Martínez, las 20, el resumen de esta jornada. Del mismo modo queremos contarles que estamos en la plataforma de medios agropecuarios todo el día, todos los días, con la información que a ustedes les interesa. Ustedes tienen las noticias, quédense en casa. Y así, a través de Chacra Televisión, van a poder ver ahora cómo está en unos minutos la ciudad de Buenos Aires, en una jornada en la que, como lo señalábamos ayer y como lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional, se dará por instalado de manera tardía, pero el otoño en el centro del país. La temperatura mínima para el día de hoy, que ya fue superada en el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, es de 7 grados, mientras que la máxima prevista alcanzará los 18 grados centígrados. El Servicio Meteorológico Nacional indica que en la jornada de hoy el cielo estará parcialmente nublado. En tanto, para este día viernes, la temperatura mínima pronosticada alcanza los 7 grados, la máxima 19, con el cielo algo nublado por la mañana y despejado hacia la tarde. Nos anticipamos un poquito respecto del fin de semana, solo una previsión por parte del Servicio Meteorológico Nacional indica una mínima de 10 grados, una máxima de 21, una temperatura agradable y un cielo que estará parcialmente nublado a nublado durante el próximo día sábado. Y nos quedamos con esas imágenes de la ciudad de Buenos Aires para contarles información que aconteció en las últimas horas y que tiene que ver con el quehacer nacional. Saben ustedes que en la víspera el presidente de la Nación mantuvo una reunión con el que se denomina Comité de Expertos, que está integrado no solamente por los médicos especialistas en cuestiones respiratorias y virales, que es de lo que se trata por estas horas con la pandemia, para evaluar cómo continúa la cuarentena preventiva y obligatoria, que estaría transitando ya la tercera etapa, según puntualizó el propio presidente, y que en términos formales estaría debiendo cambiar su formato, modificarse, concluir este domingo próximo 10 de mayo, ocasión en la cual el presidente, seguramente unas horas antes, como ha hecho hasta el momento, informará cómo habrá de continuar. En ese orden trascendió en los pasillos de Casa de Gobierno que previo a la reunión mantenida con el Comité de Expertos, recuerdan ustedes, el presidente se reunió con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también con el ministro de Economía, había de cuenta de las consecuencias que independientemente de la coyuntura argentina, está padeciendo la economía del mundo y la de nuestro país. Y allí se habrían generado posiciones encontradas. Por una parte, la de la vicepresidente de la Nación, que puntualiza la necesidad de continuar con esta cuarentena, y por otro lado, la posición del titular de la cartera económica, que señala que la situación desde el punto de vista de la economía en el país es muy delicada, sobre todo a la hora de las empresas privadas tener que pagar los sueldos y por otra parte aceitar los mecanismos de financiación que están requiriendo no solo las pymes, sino también otro tipo de empresas. A esto se suma la carta que ayer dio a conocer un grupo de empresarios en la que pide algún tipo de modificación respecto de la cuarentena para que paulatinamente pueda retomarse la actividad laboral, para lo cual es un eje central la cuestión del transporte de las personas y poder continuar o comenzar a normalizar la actividad laboral con la consecuencia que esto tendría para la economía. Mientras tanto, hay que puntualizar, la información no es oficial. Ayer habló uno de los integrantes de este comité asesor del presidente de la Nación, un reconocido especialista, estamos hablando del doctor Khan, que fue quien hizo punta en la investigación, el tratamiento y el desarrollo del SIDA aquí en la Argentina, quien fue terminante al puntualizar que la recomendación de los médicos, por lo pronto, más allá de la decisión que habrá de adoptar el presidente de la Nación, tiene que ver con ser muy cuidadosos por el momento álgido que viene respecto de la incidencia de la pandemia en la Argentina y aclarar que cualquier medida de desahogo o de apertura parcial que se tomara en los próximos días podría inmediatamente revertirse si la respuesta sanitaria no fuera la esperada. En ese marco, debemos decir, en tanto aguardamos el vivo del Ministerio de Salud de la Nación, donde se reportará el dato formal acerca de la cantidad de personas infectadas, recuperadas y decesos en la Argentina, que en el día de ayer se batió, entre comillas, el récord de muertes en nuestro país
con un número de 9 casos letales. La primera vez que un número de esta naturaleza, que de todos modos es mucho más bajo respecto del de otros países de la zona, se registra en la República Argentina. Así las cosas, la ciudad de Buenos Aires en este momento, recordemos, con temperatura máxima que habrá de alcanzar los 16 grados centígrados en el resto de la jornada. Lo habíamos anticipado. En la víspera asumieron las nuevas autoridades de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la Nación. La presidirá esa comisión el puntano, Adolfo Rodríguez Sá, mientras que la vicepresidencia de quien es el senador por Entre Ríos, Alfredo de Ángel. En la presentación formal, esto fue lo que dijeron. Me esforzaré, como lo he hecho toda mi vida, para trabajar incansablemente por el bien del pueblo argentino. Esta comisión, que tiene a su cargo todos los temas referidos a la agricultura, a la ganadería, al campo, a la pesca, es la fuente productora de proteínas. Entonces, es una comisión que tiene que ver enormemente con el presente y el futuro de la economía de la Argentina, pero también de la cuestión social. Así que bueno, vamos a poner el mejor de los esfuerzos. La verdad que lo que se está pasando en el mundo es algo increíble, es que va acá para la historia. Sin duda vamos a necesitar mucho diálogo y consenso para llevar adelante, porque hoy ha demostrado que el sector agropecuario es uno de los sectores que ha estado exceptuado y que está trabajando y tratando de llevar lo mejor posible con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Así que trabajaremos en esto, que tenemos un año muy duro. Hay gente que está muy ilusionada, que tenemos que trabajar por mantener lo que se ha hecho con los mercados principalmente. La gente me pregunta, ¿seguiremos exportando carne? ¿Seguiremos exportando trigo? Tenemos que ver todo eso, que mañana sin duda lo vamos a tener que hablar con el ministro, a ver qué va a pasar con el Mercosur. No nos olvidamos que casi la mayoría del trigo nuestro va a parar a Brasil. Hay negocios continuamente con Brasil y con otras partes del mundo, que eso hace los ingresos a nuestro país. Bueno, los senadores conocen bien. El senador Mayán conoce bien también, como presidente del bloque oficialista, todo lo que significa el sector agropecuario. Él viene de una provincia donde las economías regionales y toda la que era ganadería, realmente necesitamos estar vinculados al mundo así. Recordemos que en el día de hoy está previsto que el titular de la cartera de Agricultura, el ingeniero Luis Basterra, justamente a través de esta modalidad que tiene que ver con la de trabajar cada uno de los legisladores nacionales desde sus respectivos hogares y reunir las comisiones vía conferencia o teleconferencia, presentará su primer informe de este año. Recordemos que ya lo hizo, apenas se conformó la Comisión de Agricultura y Ganadería, pero de la Cámara de Diputados. En este informe responderá las preguntas que previamente le hicieron llegar en el día de hoy seguramente los senadores que conforman esta comisión, mientras que también responderá algunas preguntas que se formulen a través de esta modalidad. Está previsto para la tarde de hoy. Recordemos algunos de los legisladores que se van a encontrar en esta comisión del Senado que se oficializó en el día de ayer. El senador Mayans, el senador Reutemann, que ayer no estuvo, se señaló que por cuestiones personales en la reunión vía teleconferencia que mantuvieron para la conformación de esta comisión. Como veíamos, el vicepresidente Alfredo de Angeli, por la oposición, por el PRO, Esteban Burlich, y Gladys González, una mujer que estuvo a cargo del tema de los puertos en la provincia de Buenos Aires, mientras que, como lo decíamos, también habrá la presencia de al menos 2 radicales y el resto son senadores del oficialismo. Pasamos ahora a otro tema. En un ratito vamos a volver a hablar de lo que ocurrió ayer en el Congreso de la Nación, donde literalmente hubo una suerte de fracaso en esta apuesta de sesionar con el recinto, con cada legislador desde su hogar, pero ya hablando del recinto completo y no de las comisiones en particular. Y que había propiciado y que propicia, por supuesto, para los próximos días, el titular de esa Cámara, Sergio Massa. Pasamos con el próximo tema que tiene que ver con la siembra
que se prevé para la campaña 2020-2021 de granos finos. Hablábamos ayer del trigo. Se espera un incremento de la superficie a sembrar, que pase de 6.7 millones de hectáreas a 6,8 millones de hectáreas. ¿Qué ocurrirá con la cebada? Y en términos generales, ¿qué representa para la economía? La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó una siembra de cebada de 950.000 hectáreas, registrando una baja del 5% en comparación con la campaña anterior. La producción total la estimó en 3.750.000 toneladas, con rendimientos que podrían llegar a 41.4 quintales por hectárea. En total, los cultivos de invierno aportarían una siembra de 7.500.000 hectáreas y una cosecha de 24.750.000 toneladas. Si se concretan estas estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el producto bruto de ambas cadenas sería de 4.200 millones de dólares. El crecimiento interanual que mostraría sería del 13%, por una mayor producción, por mejores rendimientos por hectárea y por un aumento en la molienda y en las exportaciones. En valor, las colocaciones externas de ambas cadenas superarían los 3.600 millones de dólares, mientras que la recaudación fiscal crecería en torno al 25% y llegaría a los 1.200 millones de dólares. Muchos se preguntan cómo superar la actual coyuntura económica, independientemente de la sanitaria. ¿Qué rol debería tener el Estado en esta situación? Un economista se refiere a este tema. Antes que nada quiero decir que, digamos, esa reforma que yo propongo está enmarcada dentro de lo que tiene que ser un plan de shock que incluya una serie de medidas, porque bueno, yo en este punto siempre cito al profesor de Pablo, que él dice en términos técnicos que una economía con N restricciones, si quitas una restricción y pasa a tener N-1, no necesariamente el resultado va a ser mejor. Ahora te explico en términos más de la calle lo que quiere decir. Quiere decir que si vos tenés un montón de distorsiones en la economía y tomás una medida buena, positiva, o dos o tres sueltas, es posible que la situación empeore. O sea, vos tenés que tomar un conjunto de medidas en un paquete y anunciarlo al mismo tiempo para que realmente surta efecto y la situación pase a ser mejor que la situación anterior. Si no, digamos, no solo no vas a obtener buenos resultados, sino que la podés empeorar. Y entonces, bueno, enmarcado dentro de ese conjunto de medidas, de ese plan de shock de confianza, como yo decía que alguna vez dijo el ingeniero Alzogaray, entonces ahí viene el tema de que en este momento lo que avisoramos para el corto plazo es una caída significativa del empleo y si no hacemos nada eso va a ser tremendo. Entonces, la nota que vos citabas se llama Ahora o Nunca. O sea, ¿por qué se llama Ahora o Nunca? Porque las reformas que yo propongo eran necesarias para que el país salga del estancamiento y empiece a crecer. Pero, digamos, por razones ideológicas nunca se van a poner en práctica ese tipo de medidas que yo propongo. Entonces, por eso la nota se llama Ahora o Nunca. Porque ahora es una cuestión de vida o muerte. Ahora la economía se desmorona. Realmente, metafóricamente, vamos a tener sangre en la calle. Porque realmente yo estoy muy preocupado por el incremento del desempleo que se viene. Porque las empresas no tienen manera de seguir sosteniendo el nivel de empleo actual. Lo que están sufriendo las empresas, sobre todo las pymes, realmente es una cosa espantosa. Ustedes lo saben perfectamente porque están permanentemente informando sobre este sector, ¿no? Exacto. Bueno, entonces ahí es que viene la reforma esta tan necesaria en este momento de bajar los costos del empleo. Y bueno, yo decía, se necesitan dos cosas: bajar el gasto público y aumentar la empleabilidad del sector pyme sobre todo. Entonces, ¿cómo se hacen las dos cosas juntas? Y bueno, pasando empleados públicos al sector privado. Entonces, lo que vos tenés que hacer es otorgarle incentivos a las empresas para que contraten empleados públicos.
no despedir empleados públicos, porque eso es sumamente costoso en términos sociales, sino que hacer que las empresas tengan incentivos para contratar y que los empleados públicos tengan incentivos para pasar al sector privado. ¿Y cómo lo hace? Bueno, hay varias maneras en las que se puede hacer. Una es, que proponen algunos economistas, es darle a los empleados públicos que vayan al sector privado un certificado que de por vida no van a pagar aportes patronales. O otra manera es que, por ejemplo, el Estado durante 6 meses o durante un año le pague el 100% del sueldo al empleado público y durante los siguientes 6 meses o un año le pague el 75% y así sucesivamente. Digamos, al Estado le va a ir bajando el gasto a medida que va transcurriendo el tiempo, no todo de golpe, y el costo para las empresas va a ser bastante más bajo. Y bueno, de esta manera ganan todos. Gana el empleado público, que ahora va a tener un empleo productivo y no un empleo improductivo como es el que tiene ahora. Y bueno, y se beneficia la economía. Yo no voy a caer, digamos, en el exceso de pedir la inexistencia del Estado. Lo que yo digo que tenemos que tener un Estado que sea financiable, digamos que la quita de recursos que le haga al sector productivo sea tal que el sector productivo sea rentable, cosa que no es en este momento. O sea, ¿vos conocés alguna pyme que si paga todos los impuestos, todas las cargas sociales, cumple con todas las regulaciones, gane plata? Es imposible, por eso es que hay tanta marginalidad, tanto empleo en negro y bueno, todo eso. Entonces, digamos, yo creo que hay que ponerle realismo a la situación, hay que ponerle realismo a la economía y hay que dejarse de embromar con las cuestiones ideológicas. Digamos, hay que hacer, como dijo un periodista el otro día, lo que el país necesita y no lo que nuestra mente, muchas veces cerrada, nos dice o nos permite. O sea, yo creo que en este momento hay que hacer lo que haya que hacer para sacar al país de esta situación que realmente se va a poner muy, pero muy peliaguda. Y en el SENASA siguen trabajando en el control de los productos alimenticios. Hemos recorrido en los últimos días y en este espacio que nos ha permitido ahondar en información que no es exactamente la noticia de último momento, que por supuesto también les estamos ofreciendo, sino nos hemos dado el tiempo para poder ahondar en cuáles son los trabajos que tienen que ver con el control, con la inocuidad, con la sanidad, con la producción de muchos alimentos que llegan a nuestra mesa. Bueno, es el caso de los productos de la pesca. Con el SENASA y con una técnica estamos adentro de una industria pesquera, fíjense. En nuestro centro regional, en el área de pesca, el SENASA tiene habilitadas más de 140 plantas terrestres, 70 plantas flotantes, la que comúnmente conocemos como barcos factorías, y más de 300 embarcaciones fresqueras. Estas plantas desarrollan distintas actividades que pueden ser desde elaboración de productos frescos y congelados, lo que insume un producto entero, un producto semi-elaborado como es un HG o un HGT, un producto fileteado. Luego también tenemos las plantas que elaboran conservas, que son los típicos productos enlatados, como puede ser el atún, la caballa, la sardina. Los saladeros, que son aquellos establecimientos que se dedican a la salazón del pescado, los típicos filetes de anchoita. También tenemos productos elaboradores de mariscos, como crustáceos, cefalópodos o los típicos bivalvos, como los mejillones, las ostras. Y luego tenemos también los elaboradores de empanados o de comidas semi-elaboradas, las fábricas de harina, elaboran harina de pescado como suplemento para la alimentación animal, y luego las plantas que son los dadores de frío, que actúan como depósitos de congelado. Hoy el personal de SENASA, pese a este aislamiento obligatorio preventivo social que ha decretado el gobierno nacional por la pandemia del COVID-19, se encuentra trabajando y prestando sus funciones, ya sea
físicamente en puestos de control, en establecimientos, en oficinas administrativas o en forma remota. Yo ahora me encuentro en un establecimiento pesquero que es elaborador de productos congelados para controlar toda la etapa del proceso productivo, desde que ingresa el pescado, ¿sí?, controlando sus caracteres organolépticos, su temperatura, su origen para asegurar la trazabilidad, luego todo el proceso de elaboración y ya sea después el envase, el empaque y el almacenamiento. Debemos asegurar que se cumplan todos los sistemas de aseguramiento alimentario, desde las buenas prácticas de manufactura, los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento y el cumplimiento del plan HACCP. Por eso te pido, vos que podés, quédate en casa. Y tenemos ahora más información resumida en los siguientes títulos que elaboró nuestra compañera Mariela Oliva. Agricultura familiar. Se renuevan las inscripciones en el registro sanitario por un año. El SENASA informó que renovará de forma automática los registros sanitarios de los agricultores familiares. La actualización será por un año en el marco de la pandemia del COVID-19. Esta medida fue publicada a través del Boletín Oficial y establece que la actualización para el año 2020 se realizará excepcionalmente en forma automática para aquellos inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios. La resolución 350/2020 señala que la actualización será por un año desde la fecha. Para adquirir este beneficio, el productor debe declarar qué tipo de actividad realiza y debe estar registrado en el RENSPA. Además, la inscripción o última actualización se tiene que haber realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. Hallaron un puma yaguarundí en el patio de una vivienda de Entre Ríos. En plena cuarentena por coronavirus, un puma yaguarundí apareció en el patio de una vivienda de La Paz, al norte de Entre Ríos. Se trata de una especie en vías de extinción, también conocida como leoncillo. El ejemplar fue rescatado por la Brigada de Delitos Rurales de La Paz. Luego de un operativo, lo liberaron en su hábitat natural. Si bien se asemeja físicamente a un puma, la realidad es que posee una talla inferior, patas más cortas y orejas más pequeñas. Una forma más alargada, con colores que varían entre rojizos, negros, grises claros y oscuros. Aumentó 30% la exportación de peras y manzanas a Rusia. Con el avance de la cosecha de frutas de pepita desde la zona del Alto Valle rionegrino, se consolidó un destino comercial. De esta forma, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que las exportaciones de peras y manzanas aumentaron 30% y 22% respectivamente durante el primer trimestre del año a Rusia. Entre enero y marzo, los envíos de peras a este destino alcanzaron 44.867 toneladas por un valor superior a los 31 millones de dólares, lo que lo ubica como el principal mercado para la fruta, de la cual concentra el 30% de las exportaciones argentinas. En el caso de las exportaciones de manzanas, crecieron un 22% y totalizaron las 3.245 toneladas por un valor superior de 2 millones de dólares en comparación con el mismo periodo de 2019. Récord de American Airlines. Transportó 400 toneladas de soja. American Airlines batió su récord de transporte de carga al realizar viajes entre Argentina y Estados Unidos.
Entre el 15 de abril y el 3 de mayo, la empresa realizó 20 vuelos que completaron el traslado de 471 toneladas, mayormente de semillas de soja, salmón fresco y correo, a Miami. Desde la empresa aeronáutica señalaron que fue un orgullo lograr esta marca. Nos enorgullece ser parte de estos importantes esfuerzos en Argentina, los cuales no solo apoyan a la agricultura y la economía del país, sino también ayudan a mantener al mundo conectado en estos tiempos de crisis, dijo Lorena Sandoval, directora de ventas de cargas de American para México, el Caribe y América Latina. Continuamos ahora con la información, en este caso se trata de la provincia de Salta. Recuerdan ustedes que de acuerdo con la última comunicación del presidente de la Nación a los argentinos, en aquella información en la que daba cuenta de la cuarentena hasta el 10 de mayo, cuando se volvió de cómo continúa la misma, le daba la potestad a los gobernadores de poder ir flexibilizando o no, modificando o no, entrando en nuevas etapas o no de cuarentena de acuerdo a lo que pudiera relevar en su propio territorio. Pues bien, Salta modificó la cuarentena. Ha finalizado una etapa importante en la vida de cada salteño que nos permite, y gracias a el comportamiento de todos y cada uno de ustedes, poder empezar a flexibilizar un poco este aislamiento y la cuarentena. Flexibilizar no quiere decir relajamiento, no quiere decir que podamos salir todos de las casas, sino que tengamos las precauciones que son necesarias tener en momentos difíciles que se siguen viviendo y que se van a vivir. Por eso es importante que la gente entienda que flexibilizar algunos rubros lo único que hace es darle la oportunidad a muchos que están aislados económicamente y que la están pasando mal, que puedan trabajar, que puedan producir y que podamos acompañarlos del gobierno para que esto pueda ser realidad. Pero ahí es donde más necesitamos de ustedes, de cada uno de los salteños. Y por eso apelamos a la responsabilidad individual y colectiva de cada uno de los salteños. Hemos conversado, como les decía, con distintos sectores y son situaciones diferentes. Como les decía, nuestra provincia tiene un centro urbano de mayor, sobre todo la capital, de más de 500.000 habitantes, que en el DNU de Nación limita a algunas cosas. Y hay que pedir y hablar con jefatura de gabinete, como lo hice en el día de ayer, con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, para pedirle la excepción con el tema de los comercios, la apertura de los comercios. Y hemos tomado la decisión después de hablar con aquellos que saben, con aquellos que entienden, y al no haber circulación viral, circulación comunitaria del virus, es momento de empezar a abrir rubros importantes que hacen a la economía de todos y cada uno de los salteños. Esto no quiere decir que nos relajemos. En los lugares donde no se pueda garantizar el control y la seguridad y salubridad, en algunos de los municipios no vamos a permitir que se haga, salvo que los intendentes nos garanticen que esto va a suceder. A partir de mañana van a estar abiertos los comercios. Esto no quiere decir que mañana pueden salir todos a la calle e ir a comprar cosas. Esto quiere decir que a partir de mañana y a través del Comité Operativo de Emergencia se va a hacer, se va a reglamentar cómo van a ser las salidas y quiénes van a poder hacerlo y quiénes no. No va a ser fácil, como sabemos, desde que inició esta pandemia. Sabemos que nuestras vidas cambiaron y cambiaron mucho. Por eso entiendo que flexibilizar de golpe todo es un poco no entender que el sacrificio que hicimos puede generar un riesgo muy grande. Vamos a ir de a poco
y cada uno que pida la habilitación de un rubro tendrá que presentar, como ya lo hicieron, el protocolo correspondiente y cumplirlo, con las normas de seguridad, de salubridad y de higiene. Vamos a controlar y vamos a ser inflexibles con eso y vamos a clausurar aquellos negocios que no lo hagan. Porque entendemos la necesidad, entendemos que muchos la están pasando mal, pero por sobre todas las cosas seguimos entendiendo y valorando que lo más importante para nosotros es la vida de los salteños y la salud de los salteños. Y eso es lo que vamos a proteger hasta el último. Saben ustedes que la provincia de Santa Fe también adoptó medidas para avanzar en otra etapa de la cuarentena. ¿De qué manera? Sumando actividades que pueden total o parcialmente comenzar a desconfinarse. Así se lo anunciaba. Luego de los anuncios del señor gobernador del día de ayer, realizamos hoy una extensa e intensa jornada de trabajo y de consulta mediante videoconferencia con intendentes, presidentes comunales y representantes de distintas entidades comerciales. Producto de dicho trabajo, se dio lugar en el día de la fecha el dictado 382, por el cual se establecen nuevas excepciones al aislamiento social preventivo y obligatorio para todo el territorio provincial, a excepción de los aglomerados de Santa Fe y Rosario. Las nuevas excepciones dispuestas son comercio mayorista y minorista, mudanzas a través de fletes y empresas autorizadas, actividades inmobiliarias, ejercicio de profesiones liberales, obras privadas de hasta 5 trabajadores, servicios de peluquería y podología, agencias para el desarrollo provincial y asociaciones para el desarrollo también. Analizadas las distintas opiniones, se definieron los horarios de apertura para los comercios mayoristas y minoristas de toda la provincia, buscando de movilizar la actividad económica en distintos horarios para evitar el aglomerado de gentes y poder cumplir de mejor modo el distanciamiento social obligatorio. El decreto dictado establece que los comercios funcionarán los días lunes a sábado hasta las 19 horas, en los horarios que establecerán las autoridades municipales o comunales. En aquellas localidades de más de 20.000 habitantes, los horarios serán establecidos por las autoridades municipales del mismo modo, pero no podrán superponerse con los horarios de la actividad bancaria. Por otro lado, y conforme a lo que también señaló el gobernador en el día de ayer, a partir del día de hoy, la ciudad de Rafaela y las localidades colindantes han dejado de ser consideradas como zona de transmisión local en conglomerado, por lo cual le alcanzan la totalidad de las excepciones dispuestas en los decretos 367 y 382 respectivamente. Cabe destacar que comienza hoy una nueva etapa que necesita mantener las conductas sociales de distanciamiento, sostener las condiciones de higiene, mantener el uso del barbijo comunitario y el cumplimiento de todos los protocolos establecidos para poder sostener el actual comportamiento de la evolución de la epidemia y el amesetamiento de la curva de contagios. Se mantendrá, en todo caso, una vigilancia estricta del cumplimiento de las medidas de prevención y un seguimiento permanente de la evolución de los casos positivos para analizar, en su caso, la posibilidad de acceder a nuevas excepciones o, en su caso, modificar las otorgadas si los resultados no son los esperados a partir de la evolución que haga la autoridad sanitaria. Una información que acaba de llegar: el gobierno flexibilizó las condiciones para poder otorgar créditos para pagar salarios y ahora están incluidos en este beneficio quienes tienen más de 800 empleados, que hasta el momento no podían recurrir a estos créditos para pagar hasta el 50% de sus empleados. Hacemos una pausa. Cuando regresemos volvemos con
con la situación de la pandemia en el mundo y aquí en la Argentina. Y esencialmente una entrevista en la cual hablaremos de las pymes y justamente la situación financiera y la situación en cuanto a demanda de créditos de las pymes industriales y agroindustriales. Ya volvemos. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Fly around across the endless night, learning how to live, riding through the back. You rode beneath the water, you were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to breathe without the quarters you give. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Cestari. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Gran Max. Gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Estamos en vivo en el Ministerio de Salud de la Nación para escuchar con reporte. Ofrece la viceministra con su equipo. Actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. En la fecha de ayer, en base a los estudios de laboratorio, las evaluaciones clínicas, se confirmaron 188 casos de coronavirus en todo nuestro país. Esto genera una cantidad acumulada de personas como casos confirmados de 5.208. 11,5 casos cada 100.000 habitantes es la tasa de incidencia que tenemos actualmente. 50% de los casos son varones, 50% son mujeres, 42 es la edad media que tenemos. Los pacientes que han cursado con una mala evolución, fallecimiento, en la fecha de ayer se han sumado 9 casos, 273 en total de la pandemia. Esto genera una tasa de letalidad de 5,2%, la cantidad de fallecidos sobre la cantidad total de casos confirmados y una tasa de mortalidad general en el país de 6 casos por cada 1.000.000 de habitantes. Con respecto a esta situación final, el 60% son varones, el 40% son mujeres, la edad media superior se mantiene en 75 años.
En relación al origen de la infección, el 17,8% está relacionado con un antecedente de viaje. Tenemos un 44% que está relacionado con un contacto estrecho con una persona que es caso confirmado de COVID, y en un 29% la transmisión es comunitaria, sin antecedente de viaje ni un contacto estrecho identificado. Desde ese punto de vista, la transmisión comunitaria en nuestro país se mantiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los municipios de la provincia de Buenos Aires que comprenden el área metropolitana Buenos Aires, la región sanitaria quinta en el norte, la sexta en el sur del conurbano, la séptima en el oeste, la región 12 en la zona de La Matanza, y en el área de La Plata, región sanitaria 11, los municipios son La Plata, Ensenada, Berizo, Bransen, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas. La transmisión comunitaria también la observamos en la provincia de Chaco, en la ciudad de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, en Río Negro, en Bariloche, Choel, Catriel y Chipoleti, y en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Transmisión en conglomerados estamos observando en Loncopuén, Neuquén, y en Córdoba, en su ciudad capital, Altagracia y Río Cuarto. 22 son las provincias en las cuales se han detectado y confirmado casos en nuestro país. Se mantienen sin casos Formosa y Catamarca. Solo tienen casos importados en San Juan y La Pampa, y en los últimos 14 días no se registran nuevos casos en La Pampa, San Juan, San Luis y Jujuy. En los establecimientos de salud tenemos internados en terapias intensivas 151 pacientes con COVID. 1.601 personas han sido dadas de alta, 1.239 como alta definitiva, 362 con alta transitoria, representando el total de casos recuperados, 31% de los casos confirmados hasta la fecha. Se han descartado 57.828 casos, 98,8%. Esto ha sido logrado a partir de los test virológicos, el resto por un descarte por situación de no cumplir con criterios epidemiológicos de la definición de caso. Los test virológicos ascienden actualmente a 75.198 y en las últimas 24 horas en la red de 142 laboratorios de nuestro país se han realizado 2.883. 1.657 test por cada millón de habitantes en la cantidad a la cual ha ascendido la capacidad diagnóstica durante la pandemia en Argentina. Y el porcentaje de positividad desciende de manera acumulada al 8,26%. Argentina inserta en el mundo, un mundo que a partir de las cifras recibidas por la Organización Mundial de la Salud, podemos informar que 3.588.000 personas han sido diagnosticadas de COVID, 71.400 en las últimas 24 horas. América representa el 42% de los casos confirmados totales. Esto es un valor, una cantidad absoluta de 1.507.000 personas en América, el 77% ubicado en América del Norte, específicamente en Estados Unidos, y en América del Sur, en Brasil, el 7% de los casos. Argentina representa el 0,3% de la cantidad de casos totales en América. Seguimos compartiendo los parámetros que monitoreamos, el 2, Los datos centrales de este reporte desde el Ministerio de Salud que presentó inicialmente la viceministra y que acaba de dar a conocer justamente quien refiere diariamente las estadísticas en la República Argentina y la comparación con otros países de la región, así como también con los países más afectados. Agregamos dos datos que tienen que ver con la información internacional. Inglaterra, que a través de su primer mandatario asumió ser el país europeo con mayor cantidad de casos, y Estados Unidos, que obtiene un tristemente célebre récord al transformarse en el país con más cantidad de fallecidos hasta el momento por el coronavirus. Pero nos vamos ahora al exterior, como prometimos antes de la pausa, a Brasil. Allí la zona de la Amazonía, o del Amazonas, como decimos nosotros, está muy comprometida con el tema del coronavirus, es lo que denuncian. A fines de abril sonó la alarma en el estado indígena de Amazonas en Brasil, específicamente en su ciudad capital Manaus, donde viven 1,7 millones de habitantes. Entonces ya se hacía evidente la falta de personal médico, mientras algunos hospitales comenzaban a almacenar cadáveres en camiones frigoríficos y los cementerios a abrir fosas comunes. Desde fines de abril, Amazonas ha triplicado sus casos, con más de 8.100 infectados y cerca de 700 fallecidos.
El alcalde de esa ciudad, Arthur Vigilio Neto, pidió ayuda a la activista ambiental Greta Thunberg para combatir la epidemia en el Amazonas. Necesitamos ayuda. Tenemos que salvar las vidas de quienes protegen el Amazonas. Estamos frente a un desastre, algo parecido a la barbarie. Sin embargo, el nuevo ministro de Salud brasileño Nelson Taix cuestionó la necesidad de crear un nuevo hospital para combatir la pandemia de coronavirus en Manaos, una instalación temporal que había sido prometida por el anterior ministro de Salud, que fue recién destituido por el presidente Bolsonaro. Pero el virus no solo ha alcanzado las alejadas comunidades indígenas de ese estado brasileño, sino también a sus países vecinos. El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, reconoció el notorio incremento del número de infectados durante la última semana en el Amazonas de Colombia y aseguró que en pocos días llegaría material de protección al hospital de la ciudad de Leticia. En la ciudad de Iquitos, en el Amazonas peruano, los hospitales luchan contra una oleada de pacientes con coronavirus, mientras sus doctores y enfermeras no cuentan con equipamiento necesario para protegerse del contagio. Así como en Leticia e Iquitos, en Manaos la población indígena de Brasil deberá seguir a la espera de la ayuda gubernamental que hasta ahora ha sido insuficiente. Y nos vamos ahora a la Unión Europea. Allí han reconocido que están ingresando en la peor recesión de la historia por el coronavirus. La Unión Europea ha entrado en la recesión económica más profunda de su historia como consecuencia de la pandemia. La Comisión predice que el Producto Interior Bruto caerá en un 7,4% este año, y aunque se recuperará, no lo hará al mismo ritmo en todos los Estados miembros. La situación no es solo que estamos en una profunda recesión. Sí, lo estamos. Pero además esta recesión profunda puede crear diferentes condiciones y tener diferentes consecuencias en los diferentes Estados miembros. Entre los países más afectados se cuenta España, junto con Grecia, Italia y Croacia, cuyas economías se contraerán por encima del 9%. Y entre los que sufrirán menos destaca Alemania. El conjunto de la eurozona perderá un 7,7%. La Comisión Europea también pronostica una recuperación en forma de V, aunque a ritmos desiguales. Sufrirán sobre todo los que dependen del turismo y de los contratos precarios. Y si bien para 2021 ya predice un crecimiento del 6,1%, no se compensarán todas las pérdidas. Los economistas advierten además que la interdependencia económica podría dar al traste con las previsiones. Es probable que a medida que vayamos abriendo tengamos un pico de nuevos casos, lo que obligaría a volver a cerrar hasta que caiga el ritmo de las infecciones. Podríamos entrar en un ciclo de abrir y cerrar, con periodos de aislamiento intermitentes, y esto haría que en lugar de tener una recuperación en forma de V, tuviéramos una en zigzag. Según la Comisión Europea, esta crisis representa una amenaza para la eurozona, pero podría mitigarse con una acción conjunta. Ya se ha aprobado un primer paquete económico para hacer frente a la crisis, pero el fondo de recuperación sigue sin ver la luz. ¿Cuál es la situación del Reino Unido luego de que Boris Johnson aceptara adoptar algún formato de cuarentena tardío, según señalan los opositores, luego de contagiarse él mismo del COVID-19? ¿Qué ha hecho mal o qué no ha hecho Londres para que el Reino Unido se convierta en el país con más muertos de Europa por COVID-19 y en el segundo del mundo? Pese a que hay un debate sobre cómo realiza cada país el recuento de fallecidos, surgen muchas dudas sobre la tardía reacción inicial del gobierno británico a la crisis. Como cuenta este experto, el país no estaba preparado. Al principio la OMS dijo test, test, test. El Reino Unido no estaba en condiciones de hacerlo, su infraestructura de salud pública se había debilitado. Es bastante obvio decir que el gobierno ha tenido otras cosas en mente durante los últimos 4 años. Hubo un gran ejercicio en planificación de emergencias en 2016, pero los resultados no se publicaron y sabemos que algunos no se tuvieron en cuenta. Londres acaba de lanzar una aplicación para rastrear el virus. La prueba piloto ha comenzado en la isla de Wight, en el sur de Inglaterra, pero algunos expertos no creen que sea suficiente.
Tendemos a seguir nuestro propio camino, por ejemplo, con una aplicación que es diferente de la de otros países y que se está probando. No estamos haciendo uso de la experiencia local en los departamentos de salud pública del gobierno local y, en cierto modo, es el tipo de programa central, vertical, similar a los que se han utilizado en países de bajos ingresos y que desafortunadamente no han funcionado en el pasado. El Reino Unido supera los 29.400 muertos según el gobierno y así a Italia. Triste récord adelantado el martes por la Oficina Nacional de Estadísticas que baraja cifras superiores. Lo anticipamos, estuvimos conversando con el titular del vice, con Ignacio de Mendiguren, para consultarle puntualmente respecto de, entre otras cosas, los créditos, las líneas existentes para pymes, ya sea industriales, agroindustriales, objetivo que tendrá ese banco de aquí en más en el medio de la coyuntura. Vamos a presentar a partir de este momento la nota que registramos hace algunas horas. Y estamos ya en contacto con el actual titular del vice, un hombre con una vasta trayectoria en la industria, en la República Argentina y con mucho vínculo justamente con ese sector, que hoy tiene un rol esencial en lo que hace la financiación de las pymes en un momento complejo, como se está viviendo en el mundo entero, y que tiene que ver con esta pandemia y sus consecuencias. En primer lugar, muchísimas gracias por atendernos y ya va la primera pregunta, que es ¿cómo se modificó desde el momento en que asume la presidencia del vice hasta hoy los objetivos planteados frente a esta coyuntura? Bueno, los objetivos no los hemos cambiado porque el principal motivo que me llevó a asumir la presidencia del vice fue precisamente un objetivo de mediano y largo plazo. Así que eso los tenemos muy claros. No vamos a decir que esta pandemia no alteró todos nuestros planes, porque es cierto, pero nos agarró en la mitad de la transformación, desde tener que trabajar a distancia, que la gente no pueda concurrir al banco, y pasar de priorizar el mediano y largo plazo a atender el corto, porque si no, al largo nos llevábamos. Así que el objetivo último es que esto sea, con toda su fuerza, una banca de desarrollo, como tienen todos los países desarrollados del mundo, ¿no? Brasil, Alemania, Estados Unidos, España. Y segundo, en ese objetivo es el agregado de valor de la Argentina. El desarrollo está relacionado con el agregado de valor. Y ese agregado de valor, una de las primeras etapas que tiene la Argentina, es la relación campo-industria, fortalecer enormemente esa cadena. Hoy Argentina, por su actual situación de deuda externa, necesitaría 2 pampas húmedas para poder satisfacer toda esa necesidad. Como no se puede multiplicar la tierra, lo que tenemos que trabajar, y en eso desde el banco queremos apuntar mucho, es a lo que llamamos ponerle un segundo piso al campo, ¿no? Que ha de tratar de elaborar toda la materia prima, como tantas veces se dijo, dejar de ser el granero para ser el que provee a los supermercados del mundo, que esa es la verdadera salida de la Argentina, ¿no? Entonces, en el corto plazo tuvimos que atender la pandemia, tuvimos que salir a atender las necesidades urgentes. Una de esas necesidades era pagar los salarios. Al entrar la pandemia cayó el nivel de actividad. Muchos sectores industriales pasaron de facturar 100 a 0. No es que le cayó el 20 o el 10% la facturación. Entonces, el mes de marzo algo habían trabajado, pudieron pagar los sueldos, digamos, correspondientes a marzo. Ya abril, que la facturación era 0, era imposible. Entonces, bueno, el banco se ocupó a través del Ministerio de Desarrollo Productivo de crear un fondo para garantizar ante los bancos que presten a la pequeña y mediana empresa para pagar la nómina salarial. Nosotros salíamos de garante, porque está claro que hoy una pyme en la emergencia no pasa las condiciones de ningún banco en situación normal. Aquí sacamos una base de garantía por 30.000 millones de pesos, extendido a 120.000 millones, la suscribieron 46 bancos, ya se anotaron, pidieron cupo por 95.000 millones, todavía tenemos 20.000 millones más, pero bueno, ¿qué sucedió? La decisión política
del gobierno de no dejar caer, digamos, a la pequeña y mediana empresa está. El presidente dijo, no nos vamos a inmolar en el altar del equilibrio fiscal y que se nos caigan las empresas. Entonces, destinó 3%, puesto a extenderlo hasta el 5%. Pero ¿cuál es el problema, Karina? Que por un lado la decisión política está, la plata está, pero no logramos llegar con la fluidez que esto tiene que llegar. Entonces, la necesidad de la pyme cada vez es mayor, cada vez está más impaciente, con razón. Lo que antes un crédito le ayudaba, hoy ya no le ayuda a un crédito, por eso estamos tratando de implementar créditos a tasa cero. Pero lo importante es llegar a tiempo, si no, todo es tarde. Así que estamos en eso hoy. La decisión política está, los recursos, el gobierno, el presidente los va a poner. Estamos fallando en cómo llegar adecuadamente. Aspiramos a ser la banca de desarrollo del país, por eso incursionamos en líneas de crédito que fueran directamente a los productores. Sacamos una línea de capital de trabajo que en su historia tuvo el vice. El vice antes atendía, digamos, a los bancos, era un banco de segundo piso, de primer piso. Entonces prestaba a través de otros bancos. Bueno, nosotros con un gran esfuerzo salimos a atender a la gente. Pusimos a disposición 1.000 millones, por supuesto fueron ya todos colocados. Un banco que atendía el call center 10, 11 llamados por día, pasó a atender 1.200 llamados por día. Pero bueno, la necesidad es tal que se nos acabó el cupo. Apelo a usted ahora como hombre de empresa para consultarle si cree que en este momento, con o sin financiación, puede una pyme agropecuaria o agroindustrial surfear esta coyuntura hasta el año próximo. Muy difícil, muy difícil. Muy difícil porque no es que solamente se le complicó el manejo de la propia pequeña y mediana empresa agropecuaria o industrial, sino toda su cadena quedó resentida. Quedó resentida, a lo mejor hay un insumo que necesita para sembrar, que hoy no lo están proveyendo. Entonces, tiene todo, pero no tiene ese insumo. Nos pasa con la industria automotriz. Fíjese, la industria automotriz, para que funcione, depende de 100 pueblos. ¿Por qué? Porque todos los autopartistas están en distintos pueblos. Hoy la decisión de volver a trabajar está en cada intendente. Quiere decir que una empresa automotriz, si uno de los pueblos no habilitan el trabajo, y es justo el que hace la óptica, digamos, el que hace el farol, la línea de armado no puede funcionar. Por lo tanto, ya hace falta una coordinación de todos los sectores. No es que uno diciendo, bueno, al sector molinero le provee. Ese sector molinero además necesita montones de insumos que vienen en otros sectores que no han sido habilitados. Entonces nos va a costar poner en marcha. ¿Qué sucede no ponerse en marcha? Y que se traba el financiamiento. Es decir, cuando uno corta la comercialización, el sector comercial es la salida de toda la producción. Desde un balde a un auto, todo sale comercialmente. Si está parada la venta, uno tapona todo el conducto para atrás. Conclusión, el financiamiento va a ser indispensable para esa cadena. ¿Esto lo sabe el gobierno? Sí. ¿Lo tiene claro el presidente? Sí. ¿Está dispuesto? Como le dije antes, la decisión política está. ¿Qué nos sucede? Vuelvo a decir lo que dije antes. Tenemos que aceitar urgente los mecanismos para que llegue. Pero sí, sin lugar a dudas, el financiamiento va a ser clave. Es decir, el primer insumo de una economía capitalista es el crédito. En el sector agropecuario ni que hablar. Nosotros desde que empezamos a invertir en rastrear el terreno, en fertilizarlo, en sembrarlo, en cosecharlo, en venderlo y en cobrarlo, son ciclos por lo menos mínimo 6 meses. Ni que hablar de la cría, entre que tenemos el tema de los servicios, la aparición, la sanidad, para vender un ternero recién a los 2 años, todo ese ciclo hay que financiarlo. Insisto, ¿no? Queremos financiar la cadena, es decir, que es lo que aspiráramos. Hoy la Argentina, el 85% del trigo que exportamos es a granel. Nosotros aspiraríamos que de a poco lo vayamos transformando a granel. Estamos exportando a 170,
$180 la tonelada, en harina serían 400, en pastas y galletitas serían $1.600 la tonelada. Uno de la mañana a la noche no va a poder hacer esto seguro, pero sí queremos tener un plan que permita, con estabilidad macroeconómica en el tiempo, financiar ese proceso y que año a año podamos ir levantando un 10% menos de exportación a granel y más de exportación de producto terminado. Pongo el ejemplo del trigo, lo mismo va para el sector porcino, lo mismo para el sector avícola, lo mismo para el sector lácteo, y todo lo que tiene que ver, que nos interesa mucho asistir, a la agricultura de precisión, ¿no? Argentina ha dado un avance enorme y es una necesidad imperiosa de la Argentina. El campo es el primer sector que aporta los dólares sin pedirlos, ¿me entiende? La industria, antes que exportar, importa. Primero nos pide dólares para después traernos. Entonces, el campo pasa a ser un actor fundamental en este momento. Mire, yo fui ministro de la producción, fui el primer ministro de la producción de la Argentina en toda su historia a nivel nacional. Lo primero, que fue el gobierno de Duhalde, lo primero que hicimos es darle todo lo que el campo necesitaba. Yo era director del Banco Nación, teníamos 14 millones de hectáreas hipotecadas en el Banco Nación. Habíamos hecho planes de refinanciación, que el campo estaba en una situación tan difícil que ni siquiera venía a preguntar. Lo primero que hicimos, desdolarizar las deudas, permitir que eso se salde y ponerle al productor todo. ¿Y qué hizo? Argentina, en el año 2002, el mismo año de la crisis, generó 16.500 millones de dólares de superávit comercial. Si el campo no hubiera dado esa respuesta, Argentina no sale de esa crisis. Entonces, primera etapa está muy claro, hay que ir allí. Segunda etapa, ¿cómo logramos? Y esa es nuestra idea como Banco de Desarrollo, integrar lo mayor posible la cadena productiva. En eso, como le dije, une la cadena del maíz, la cadena del trigo, la cadena láctea y la agricultura de precisión, que fíjense lo que es la capacidad de la Argentina. De no existir prácticamente, en 5 años pasó a ser la mejor de Latinoamérica y hoy está compitiendo todo el desarrollo de la agricultura de precisión, los primeros puestos de liderazgo en el mundo. Hay que apuntar mucho ahí. El problema en la Argentina es que no generamos los dólares necesarios para poder sostener nuestro proceso de crecimiento. Entonces nos vienen las crisis. ¿Qué son las crisis de la Argentina? La falta de dólares, y no lo queremos entender. Entonces, primer paso, ¿qué hacemos para poder exportar? Y más, porque necesitamos más valor agregado, necesitamos que en vez de maíz exportemos proteína, necesitamos sentarnos con China, como está sucediendo ahora. Es decir, basta de venderte solo el poroto de soja, que es muy importante, hay mucha tecnología en él, pero quiero venderte carne porcina, que lo estamos haciendo, quiero venderte carne vacuna, que lo estamos haciendo. Ese es el camino, ¿no? Y desde el vice queremos apuntalar ese proceso. Finalmente quiero consultarlo respecto de la reunión que mantuvo el presidente de la Nación con empresarios de la Unión Industrial, de la Rural, de AIA, de distintos ámbitos que tiene relación con la deuda argentina con el mundo y tras la cual el propio presidente, independientemente del comunicado, dijo: nuestra situación concluida la pandemia va a ser diferente, pero la del resto del mundo también va a ser distinta. Sí, yo soy optimista, a ver, ¿no? Con todos los problemas que están, no soy optimudo, soy optimista, porque está el nuevo mundo. Y Argentina está sentado en bases sólidas. El mundo lo que no va a dejar de producir es alimento, porque el crecimiento de un país como China, el 10% del territorio chino es cultivable. Yo como ministro, después de haber inauguré, como bien recuerda, yendo al mercado de Hacienda. Segundo, un viaje a China. En plena crisis viajamos a China, porque indudablemente el sudeste asiático es por donde va a venir el crecimiento. Lo dije hace 20 años, creo que quedó demostrado. Pero también el sudeste asiático tiene 2 debilidades estructurales. No tiene minerales para sostener ese crecimiento. Y la agroindustria, el 15% del territorio chino es cultivable. O los chinos se comen la piedra, digamos,
que no va a ser, o nosotros tenemos un rol estratégico fundamental. Claro que yo sabe con quién viajé por primera vez y única en la historia también, con el ministro de Desarrollo de Brasil. ¿Por qué? Porque Argentina y Brasil juntos, ante ese mercado que es el sudeste asiático, tenemos una potencia enorme. Somos, entre los dos países, tenemos el 35% de la proteína vegetal del mundo. Entre los dos países, Brasil es el segundo exportador, productor mundial de mineral de hierro. Tenemos el agua, tenemos el litio. Entonces, lo que hay que hacer con el sudeste asiático es negociar en términos no de debilidad, sino desde nuestra fortaleza estratégica. Entonces, ahora que nos están comprando carne porcina, producto de una pandemia que han tenido ellos, bueno, tenemos que lograr que sea permanente, no solamente porque en este momento nos necesitan. Y el campo ahí tiene otro rol fundamental. Y el campo con la industria, que es esa fusión donde ya nada más queda claro que es una y que es la otra, hay un solo país. Este problema de campo contra industria no lo tuvo Estados Unidos, ni Canadá, ni Nueva Zelanda, es campo e industria. Y eso es el desarrollo. Y en eso queremos con el vice, pasada la pandemia, estar más fuertes que nunca. José Ignacio de Mendiguren, titular del vice, muchísimas gracias por este diálogo con la plataforma de medios agropecuarios Chacra. Ha sido muy amable. Bueno, gracias a ustedes por permitirnos llegar a un sector tan importante como es el agroindustrial. Muchísimas gracias. Definiciones que esencialmente esperamos que puedan ser un servicio para aquellos productores o pymes que integran una SRG o no, y que están aspirando a obtener financiación productiva para la exportación, como decíamos, en la coyuntura, pero una vez pasada esta pandemia, porque todo va a pasar. Tenemos que ser optimistas respecto de esta situación. Otro tema, lo prometimos en el inicio, les contamos que finalmente el ensayo simulacro, como se le llamó, de sesión en el Congreso de la Nación, concretamente en la Cámara de Diputados, propiciado por Sergio Massa, ayer se desarrolló casi con normalidad, excepto en el momento cúlmine, cuando hubo de realizarse la votación, cuando literalmente y en términos sencillos colapsó el sistema, razón por la cual se dispuso posponer hasta el sábado la realización, como estaba prevista, de la sesión vía teleconferencia, que de todos modos de concretarse sería la primera en la historia del mundo, no solo de la Argentina. Y de esta manera le ponemos punto final a otra edición de Chacra TV Noticias por la mañana. Les agradecemos por seguirnos. No se olviden que estamos en vivo a las 18 y a las 20 en chacratv.com, en nuestro YouTube, Revista Chacra TV, y en la plataforma de medios agropecuarios Chacra. Como siempre, ya estás informado. Quédate en casa.